Dios les bendiga. Les habla el pastor Juan Guerrero. En estos días me he propuesto traer meditaciones basadas en los sermones que predicó Karl Barth en el presidio de Basilea, en Suiza. En esta oportunidad me gustaría que meditáramos en Filipenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos a leer la segunda parte del versículo 5 y la totalidad del versículo 6. Yo sigo la interpretación de Barth, trato de observar el centro de su enseñanza, de su predicación, pero yo mismo contextualizo a nuestro momento y sigo mis propios pensamientos y mi propia experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a meditar en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 5, segunda parte y 6. Dice así la palabra de sagrada inspiración. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Quisiera antes de empezar la meditación hacer una corta oración. Padre bueno, yo te ruego que todos aquellos que ven y escuchan este mensaje puedan apropiar tu palabra. Padre, el poder apropiar tu palabra no depende del que quiere ni del que corre, sino del que tú tienes misericordia. Es decir, no es por nuestra capacidad humana, sino por tu voluntad de revelarse. Por eso te rogamos, Señor, que despiertes nuestro espíritu, que tú, Señor, despiertes nuestro corazón para que podamos, Señor, comprender, apropiar tu santa palabra, aquella de la cual tú dijiste era imposible vivir sin ella. Esa palabra, dánosla hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor está cerca, comienza diciendo la Sagrada Escritura. No es cerca en el sentido cronológico, es decir, no es que el Señor esté muy lejos, pero que en cualquier momento va a estar cercano de nosotros. Es decir, no es cerca en el tiempo, sino físicamente. El Señor, como dice un lugar en la Escritura, es nuestra sombra a nuestra mano derecha. Como fue la experiencia de los caminantes de Emaús, que iban los dos peregrinos y de repente un tercer peregrino se les acercó y caminó con ellos. Ellos conversaron con este tercer peregrino y solamente al final de la tarde, cuando compartieron la cena, descubrieron que ese tercer peregrino era la persona de nuestro Señor Jesucristo, y se sintieron muy alegres. También fue la experiencia de los primeros cristianos, de los apóstoles, cuando el Señor se apareció a ellos en el aposento alto. De repente le vieron y se sintieron muy alegres. El Señor está muy cerca de nosotros y es una experiencia que nosotros podemos tener. El experimentar esa presencia física cercana a nosotros. Se nos dice que como Él está cerca de nosotros, entonces por nada estemos afanosos. Con la ayuda de Dios me gustaría comenzar reflexionando sobre esta frase: para nada estéis afanosos. No hay motivo para andar en ansiosa inquietud, angustiados, preocupados, estresados. Para nada estéis agobiados. Para nada estéis afanosos. Esto es lo que nos dice Dios a través de San Pablo. Por nada estemos afanosos. San Pablo lo hace de parte de Dios. Él es apóstol y habla con la autoridad de Dios nuestro Señor. De alguna manera es una invitación a no agobiarnos. Es como si el Señor, a través de estas palabras, nos libera de la responsabilidad de entender y dar explicación a muchos problemas que nos acontecen. Es como si el Señor nos ofreciera un descanso a nuestras preocupaciones, nos exime, deja claro que no estamos obligados a tener todo bajo control. El Señor nos dice: por nada estéis afanosos. Y así nos desconecta de toda ansiedad. Dios nos quita de encima la responsabilidad de comprender y dar respuesta a los interrogantes pequeños y grandes de la vida. Dios nos dice que
simplemente podemos entregar nuestras preocupaciones y ansiedades, ya que es imposible comprender y controlar todo en nuestras vidas. Este tiempo de coronavirus ha sido especial en agregar nuevas tensiones a nuestra vida que por sí ya carga sus desencuentros, sus incomprensiones. Todos queremos anticipar qué va a pasar al final de todo esto. Muchos han perdido el empleo. ¿Cómo hemos de pagar nuestras cuentas? ¿Cómo hemos de pagar nuestros impuestos? ¿Cómo hemos de pagar los arriendos? ¿Cómo hemos de comprar los alimentos? Queremos saber cómo será nuestra vida en el futuro. Podemos tratar de anticipar y programar nuestras vidas, pero no estamos obligados a vivir en ansiosa inquietud como los que no conocen a Dios. Podemos planificar, pero nuestro futuro siempre estará en las manos del Señor. Sabe Dios que no podemos controlar, entender todas las circunstancias de la vida. Y nos dice, mira, por nada estéis afanosos. Podríamos pensar que quizás el apóstol San Pablo no sabe de lo que está hablando, quizás él no ha conocido las tensiones y preocupaciones de la edad moderna o lo que nos acontece hoy a nosotros. Pero no es verdad, San Pablo es una persona que nos cuenta a través de otras cartas en la Sagrada Escritura de todos sus sufrimientos y dificultades. En esta misma carta, más adelante, el apóstol San Pablo nos dice, sé lo que es vivir en abundancia y sé lo que es vivir en escasez. Sé vivir humildemente y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. San Pablo conoce las dificultades de la vida, pero él nos dice desde su profunda experiencia cristiana, por nada estéis afanosos. Y Dios nos habla a través del apóstol. Estar afanosos o vivir en ansiosa inquietud debido a que no podemos controlar ni comprender las cosas, de alguna manera es tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio. Estar afanosos es creer que estamos obligados a dar respuesta y contestar a los grandes interrogantes de la vida. Estar agobiados por el estrés y bajo pesadas cargas es creer neciamente que tenemos que cargar sobre nosotros las dificultades propias de la vida, las cosas que no podemos comprender, el sinsentido, los desencuentros. El apóstol Pedro, no San Pablo, sino el apóstol Pedro, en otro lugar de la Escritura dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestra ansiedad, colocarla en el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. En la mitología griega hay un personaje llamado Atlas. Por lo general, en la pintura o en las formas plásticas que se nos representa de Atlas, aparece como un hombre joven, muy corpulento, pero doblegado por el peso de una inmensa bola que es el globo terráqueo, el mundo a sus espaldas. Atlas fue condenado a llevar el mundo a sus espaldas y siempre se le ve agobiado, cargando con todos los problemas del mundo a sus espaldas. Y siempre se le representa así, agobiado, doblado, cargando con todo el peso, con toda la inconsistencia y el sinsentido del mundo. San Pablo nos dice, por nada estemos así agobiados, doblados, afanosos. No tenemos que andar agobiados cargando con responsabilidades que ciertamente y delante de Dios no tenemos que sobrellevar. No tenemos que andar agobiados como Atlas, cargando sobre nuestros hombros todo el peso del mundo. Cuando uno anda afanoso, se vuelve serio, solemne, como quien esconde una gran preocupación. A veces se nos figura que las personas importantes en el mundo siempre han de figurarse, han de aparecer así, serios,
como personas realmente importantes, intrigantes, algo importante llevan en su mente, en su corazón. Así que esa seriedad pareciera que tuviera cierto atractivo hoy, que la asimiláramos con personas muy importantes. En nuestra vida hay muchos interrogantes que se convierten en pesadas cargas. Si perdemos nuestro empleo, entonces, ¿cómo haremos para pagar las cuentas? Terminamos preguntándonos si somos verdaderamente felices hoy, y a la verdad esta pregunta siempre nos la hacemos porque todos los seres humanos cargamos una gran infelicidad, una gran incertidumbre, un desencuentro. El Señor Jesús decía: en el mundo tendréis aflicciones. No temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Pero en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, todos los seres humanos cargamos con la aflicción, con dificultades, con ciertos problemas. Porque de alguna manera todos somos así infelices. Por eso nos preguntamos acerca de nuestra felicidad. Y siempre esa pregunta estará allí. La vida en sí misma siempre tiene su carga de frustración. Siempre tenemos nuestra dificultad ante las tentaciones, ante el poder convivir con personas de carácter difícil. Nos preguntamos si recibimos del mundo que nos rodea lo que en justicia nos pertenece. Pero nos lo preguntamos porque en realidad siempre hay frustraciones también. Por eso la Biblia dice: cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es una expresión que utiliza el apóstol Santiago. Cuando os halléis en diversas pruebas, porque seguramente habrá momentos en que nos hallemos en diferentes pruebas. Por eso tal vez la Biblia habla de un fruto del Espíritu Santo, la paciencia, como el poder soportar cargas, opresión. Experimentamos todas estas contradicciones. Nos preguntamos cómo hacer para soportar personas de temperamento difícil, personas neurasténicas, personas bipolares. A veces están en nuestro propio grupo familiar, a veces nuestro propio cónyuge, a veces nuestros hijos, a veces nuestros padres. ¿Cuántos problemas, cuántos abusos que dejan secuelas y que afectan la convivencia? Las personas con las cuales convivimos puede ser que en su infancia hayan vivido situaciones de estrés, situaciones de abuso, y quedan marcados con secuelas que hoy en día dificultan la convivencia. Y nos toca sobrellevar todos estos asuntos. Nosotros podemos ser muy responsables en todo lo que hacemos, pero lidiamos con personas que son irresponsables. Es decir, nos desespera ver que los demás no sean comprensivos, considerados. En ocasiones nos estresa pensar en cómo podemos ayudar a otros si nosotros mismos vivimos con lo justo. ¿Cómo haremos si un ser querido nuestro es infectado con el virus? ¿Cómo hacemos si nuestros padres, nuestros abuelos son infectados, si no podemos nosotros acercarnos porque podríamos también ser contagiados? Todas estas cosas traen una carga de preocupación, de estrés, de agobio, de afán. El problema de la pandemia ha traído adicionales problemas, el no poder salir a la calle como antes, que de alguna manera uno se desestresa, se desahoga. En fin, tantos afanes, tantos problemas que agobian, tantas situaciones difíciles. ¿Podremos soportarlas? Esta es una pregunta muy seria. Y ni qué pensar de otras preguntas referentes a nuestros propios pensamientos acerca de la santidad a la cual somos llamados. San Pablo dice en otro lugar: lo que quiero hacer, no hago. Lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Quién me librará?, dice el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa tensión entre lo que queremos ser y la concreción de nuestra propia vida. Es decir, cargamos una frustración natural, digámoslo así en términos filosóficos, una angustia de nuestra propia existencia. Pero el apóstol San Pablo nos dice aquí a través de la Sagrada Escritura: por nada estéis afanosos. ¿Por nada? Sí, por nada. Por nada estéis afanosos.
Dios nos libera de la responsabilidad de responder a tanto interrogante difícil. Es una liberación enorme. Es como una dispensa que Dios nos hace. No quiere decir que nuestras preocupaciones no sean importantes y auténticas. Sí lo son, pero no podremos responder a todo ello. Dios nos invita a no andar afanosos, a echar nuestra ansiedad en Él, a descansar en Él. No significa que nuestras preocupaciones no sean importantes, pero sí quiere decir que estamos libres de la obligación de dar una respuesta. Por lo menos no tenemos que responder desde nosotros mismos. No es cosa nuestra el poder comprender los interrogantes de la vida. No sabemos si esta existencia tenga sentido para muchas personas. La Biblia dice: las cosas reveladas pertenecen a los hombres, las cosas ocultas pertenecen a Dios. No todo lo comprenderemos. Podemos descansar y al mismo tiempo no saber lo que finalmente sucederá. La felicidad no es algo en lo cual podamos trabajar de manera consistente, o al menos no de una manera sistemática, porque al final siempre dependeremos de Dios. Nosotros podemos planificar una cosa, pero al final puede salir todo diferente. ¿Quién podía imaginar el año pasado que este año íbamos a tener esta situación del coronavirus? Pero ha venido. Así que podemos planificar nuestra vida, pero nada está seguro. Como dice el libro de los Proverbios, del hombre es preparar el caballo para la batalla, pero el Señor es el que da finalmente la victoria. No es cosa nuestra discernir si la vida del hombre tiene sentido. Tantas personas viviendo en la pobreza, niños abusados, personas en la locura, en la drogadicción. Ni siquiera la salvación eterna es algo que nosotros podamos trabajar en ello, pues escrito está que somos salvos únicamente por la gracia y el amor de Dios. Es decir, lo que hacemos ha de ser inspirados por la gracia y el amor de Dios. Así que con toda autoridad San Pablo nos dice: por nada estéis afanosos. No nos agobiemos, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale, decía el Señor Jesucristo, bástale a cada día su propio mal. Dios nos libera y nos da descanso. Es como una fiesta donde podemos parar nuestras labores, como un día de reposo, como poder tener un respiro en medio de la faena y la carga del día. Ahora, planteémonos la razón por la cual Dios nos libera de andar afanosos. Dios nos libera de todo afán. ¿Por qué es que Dios nos dice: por nada estéis afanosos? ¿Existirá quizás una razón por la cual Dios nos libera de la angustia y la pesada carga de entender cada circunstancia de la vida? ¿Existirá una razón? Sí hay una razón muy específica. La razón es muy sencilla. La razón por la cual Dios nos libera de todo afán, de toda carga, de todo estrés, es porque Dios está muy cerca. San Pablo nos dice en el versículo inmediatamente anterior, nos ha dicho: por nada estéis afanosos, pero en el versículo inmediatamente anterior nos dice: el Señor está cerca. El Señor está muy cerca de nosotros. ¿Quién es el que está cerca de nosotros? La Biblia dice: Dios es como la sombra a nuestra mano derecha. Él está muy cerca. Nótese que la religión no está tan cerca. Por eso la religión poco consuela. Ni siquiera nosotros nos podemos consolar a nosotros mismos. Es Dios el que nos consuela. Es Dios el que está muy cerca de nosotros y nos ayuda. Ni siquiera la iglesia con su teología, ya sea buena o mala, está tan cerca de nosotros como lo está Dios. La iglesia no tiene valor como testimonio de sí misma. La iglesia tiene valor
porque en ella está el testimonio de Dios. Es decir, cuando ella expresa el Espíritu de Dios, cuando ella está obrando y mostrando al mundo la gracia de Dios, entonces la iglesia es valiosa verdaderamente. Mis hermanos y hermanas, el Señor no está muerto. El Señor resucitó y vive y está muy cercano de nosotros. Él está a la puerta y está llamándonos. El Señor está muy cerca, Él camina con nosotros y por eso nos dice: por nada estéis angustiados, agobiados, afanosos. La cercanía del Señor es el gran misterio que nos libera del agobio y los afanes. Como el fuego consume la leña, así la cercanía del Señor consume todos nuestros afanes. Sería injusto que estando el Señor tan cerca de nosotros, siguiéramos angustiados y afanados. No se entendería. Mis hermanos, por último, si no nos preocupamos, entonces, ¿qué nos queda por hacer? ¿Cuál es nuestra parte si estamos libres de los afanes y angustias? ¿Qué podemos hacer una vez liberados del agobio y el afán? Bueno, aunque parezca increíble, cuando uno es liberado del agobio y el afán, pareciera que uno retorna y se aferra nuevamente a los afanes y a las preocupaciones. Somos en ese sentido gente muy rara. Sufrimos por nuestras preocupaciones, pero cuando se nos dice que estamos libres de ellas, que no nos afanemos por nada, entonces se hace evidente que tenemos en gran estima nuestras preocupaciones y pareciera que amamos y cultivamos nuestros afanes. Tal vez alguien crea que si anda con el ceño fruncido, muy serio, se vea más interesante. Asociamos eso con gente poderosa en este mundo. Serios porque quizá los problemas de ellos son más importantes que los de los demás mortales. No sé la razón por la cual amamos tanto nuestros problemas, nuestros agobios, nuestras preocupaciones y nos aferramos a ellas. A veces creemos que esas personas importantes siempre caminan con mucha seriedad y entonces asociamos que quizás somos más interesantes y andamos así muy serios y agobiados. Recuerdo ahora un poeta nadaísta, un libro que leí hace muchos años, un poeta colombiano que en un momento dado su pierna se engangrenó, literalmente se pudrió y se llenó de gusanos. Y la persona miraba a los gusanos caminar por su pierna y salir de su pierna, y cuando los gusanos iban caminando por el piso, arrastrándose por el piso, este poeta agarraba los gusanos y los retornaba a su pierna. Cuando ya se escapaban los gusanos por el piso, los agarraba y los retornaba a su pierna. En medio de su desvarío, de su fiebre, de su locura, este poeta hacía esto. A veces nosotros somos así, como que retenemos nuestras preocupaciones y afanes y no las queremos dejar ir. En este aspecto somos personas raras. Pero supongamos que logramos aceptar la liberación que Dios nos ofrece. Supongamos que experimentamos la presencia de Dios y nos hacemos conscientes de su cercanía. Experimentamos esa presencia. La Biblia dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Supongamos que por un momento nos desconectamos de los problemas, de los azares, de las angustias de la vida y experimentamos esa presencia, esa cercanía de Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quizás cruzarnos de brazos y no hacer nada. Bueno, no hacer nada ya es otro problema, porque nos estresamos también cuando no hacemos nada. Es un problema. No podríamos soportar la carga de la vida manicruzados. Dios lo sabe. Por eso nos dice que una vez aceptemos esa presencia, apropiemos esa experiencia de un Dios cercano, experimentemos esa cercanía del Señor, una vez la experimentemos, se nos abre una puerta que podemos cruzar y es la puerta de la oración. Presentamos ante el Señor nuestras oraciones, peticiones, en ruegos, en súplicas y en acciones de gracias.
No es que Dios tenga necesidad de que nosotros le expliquemos nuestros problemas. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad aún antes que abramos nuestras bocas. Pero el Señor nos abre la puerta de la oración para que le contemos todo lo que nos acontece, lo grande, lo pequeño, lo importante y hasta lo que no lo es. En lo que sea, presentemos a Dios nuestras peticiones. Podemos contarle lo difícil que vemos las cosas, los temores y misterios que no comprendemos. Nos es concedido presentarle todo al Señor, como niños, en humildad y súplicas, con acciones de gracias. Con acciones de gracias por cuanto agradecidos, porque se nos permite estar en su presencia y se nos concede conversar con Él. En esa presencia íntima, conversar con Él. Y así se disipa la neblina. Mientras descansamos en Él, se van las preocupaciones. El Señor nos renueva en el poder de su fuerza. Él cambia nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Él trae una nueva sabiduría. Se empiezan a disipar la sombra, la oscuridad, y la luz de Dios empieza a alumbrar en nuestro interior. En lugar de preocuparnos, orar es lo mejor que podemos hacer. Estos días de cuarentena hemos estado en tiempos especiales de oración en nuestra comunidad y a través del WhatsApp nos comunicamos. Me llamó la atención que una hermana esta mañana daba gracias por los oradores, por aquellos que trabajan orando cada mañana y cada noche. Me llamó la atención que usara la palabra trabajar para referirse al orar. Orar de alguna manera es como nuestra parte, nuestro trabajo, lo que podemos hacer, que sean conocidas delante de Él, nuestras oraciones, peticiones, nuestros ruegos, nuestras súplicas, en acción de gracias. En lugar de preocuparnos, orar es lo mejor que podemos hacer. Entonces, pastor, usted lo que está diciendo es que solo nos pongamos a orar. En medio de tantos problemas, tantas dificultades, usted está diciendo que ya que oramos y todo se soluciona, que solo oremos. Bueno, creo que debemos planificar el futuro, pero no en ansiosa inquietud. Es decir, lo que podemos hacer después de tomar los elementos a mano que tenemos y de planificar un poco, lo mejor que podemos hacer es orar al Señor. Sí, solo eso, orar. Inténtalo y verás la gloria de Dios. Si no tienes la costumbre de orar, comienza hoy mismo. No lo hagas por costumbre, hazlo porque el Señor está muy cerca de ti. Solamente por eso, porque está muy cerca de ti y te concede que le cuentes todos tus problemas. Quien ha caminado esta senda de oración sabe que es un camino hermoso y que al hacerlo Dios va esparciendo su luz en nuestras vidas. El Señor nos va guiando con su palabra buena y amorosa. Mis hermanos y hermanas, este es el trabajo que Dios finalmente nos pone a los angustiados, a los estresados, a los afanosos, a los apesadumbrados, a los agobiados como Atlas. Orar. El Señor a través de la oración abre caminos nuevos. El Señor trae a nuestras vidas nuevas visiones, nuevos panoramas. El Señor nos renueva y nos hace una nueva creación en Cristo Jesús. La oración es la opción que Dios nos da, es el poder de Dios que coloca en nuestras manos. Perseveremos en ella y experimentemos esa cercanía y ese poder de Dios. Quiero hacer una oración para terminar. Padre bueno, te ruego que todos aquellos que han escuchado y visto este mensaje puedan, Señor, experimentar la cercanía de tu presencia, puedan gozarse en tu presencia y puedan colocar delante de ti en oración, ruego, súplica y acciones de gracias todas sus necesidades, todas sus vicisitudes, Señor. Padre del cielo, gracias porque tú nos quitas los afanes y el agobio de la vida. Porque tú nos dices hoy que no es necesario el que tengamos respuestas a las dificultades de la vida, que no es necesario que podamos controlar nuestro futuro,
que podemos en medio de todas estas situaciones colocar nuestra confianza en ti y descansar. Gracias, Señor, porque tú nos lo dices y lo haces posible para nosotros a través del poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Derrama de tu bendición en todos los que ven y escuchan este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, si se han sentido edificados con la palabra del Señor, pueden dar clic por acá para ver otros mensajes. Y si quieren hacerse seguidores del canal, pueden darle clic por este lado. Dios les bendiga. El Señor es bueno. Dios les bendiga. Aleluya. Alabado sea el Señor.